Compartir contigo mi proceso para dibujar piedras en mis ilustraciones. Tengo aquí un cubo para visualizar más fácil qué es lo que está pasando. Aquí arriba voy a poner mi fuente de luz o un sol y con esto voy a definir qué cara es la que va a recibir más y menos luz. En este caso, la cara superior, la que trae el número 1, como es la cara que está orientada más cercana a mi fuente de luz, va a ser siempre la más clara. La del lado derecho, el número 3, la más oscura, y el número 2 del lado izquierdo, la digamos que de intensidad media. Entonces yo voy a comenzar a dibujar una piedra al azar, más o menos tomando en cuenta, tratando de imaginarme un cubo o estas caras, tratando más o menos de darle una orientación en mi cabeza y a la vez irle dando una forma pues orgánica, más o menos que me guste, con una brocha con 100% de opacidad. Esto es muy importante para poder definir lo que es la silueta de la piedra. Ya que me gusta, voy a bloquear las capas de los píxeles para poder pintar encima de ella, como ven aquí, sin salirme de la piedra. Ya que tengo esto hecho, ahora sí voy a buscar una brocha o con la misma brocha y voy a comenzar a pintar con opacidad del 41 o el 31%, dependiendo de tu criterio, pero que sea una opacidad baja. Esto es con la intención de ir agregando matices de color de poco a poco e ir construyendo la piedra conforme vamos avanzando. Como no tenemos definido la piedra con un bosquejo o un sketch, pues vamos a irle dando forma, como irle esculpiendo conforme vamos avanzando. Mientras más vayamos avanzando, van a ver que va a ser más fácil ubicar cada vez más las caras. Aquí dibujé yo como que un pequeño rectángulo en la parte superior, que bien podría ser un pequeño cubo, y esto me lo imagino yo porque así puedo ubicar más fácil las caras que van orientadas hacia arriba. Esta cara que estoy dibujando con sombra, que es la del lado derecho, va a ser siempre la más oscura. Recuerden, la cara superior, la más clara, caras apuntando al lado derecho, la más oscura, y las del lado izquierdo, las de tono intermedio. Con esto ya voy más o menos dándole forma o esculpiendo, por así decir, la roca. Y ya ahora sí, ya teniendo esto más o menos tallado, por así decirlo, es más fácil que yo me pueda imaginar dónde voy anexando, qué voy poniendo ahí, en qué caras poner color. Ahora, en esta parte pueden ver que metí algo de selección. Esto lo estoy haciendo para poder definir más el borde entre una cara y otra. Aquí quiero que quede muy marcado y pueden ver que al quitar la selección se nota bastante marcada la orilla, que es lo que estoy buscando. Esa es mi intención, al menos en esta parte. ¿Sí? Ya que tengo eso definido más o menos, voy construyendo caras intermedias, como este triángulo que está aquí. Y en este tipo de casos que no apuntan ni a la izquierda o derecha o en algún lugar en particular, pues aquí va a entrar mi criterio para definir hacia dónde está más orientado el triángulo y más o menos tratar de promediar los colores para irle dando un tono. De hecho, para este punto de la ilustración ya no estoy trabajando con 3 tonos de gris. Como he metido varias capas de gris de a poco, se han ido sumando y se han ido agregando diferentes matices de gris, lo cual le ayuda a que mi roca se vea un poco más pues interesante, que tenga más tonalidades y que se vea también más natural. Vuelvo a repetir aquí el proceso de agregar la selección para definir un poco más los bordes, ir definiendo. Y este es un proceso pues digamos que de estira y afloja. O sea, no puedo definir que son 3 pasos exactamente. Si le falta contraste, le agrego un poco más. Si le sobra, pues le quito. Y voy agregando capas y capas hasta que yo esté contento con el resultado. Ya que más o menos vea que se ve bien, ya puedo comenzar ahora sí a meter un poco de detalle. Por ejemplo, aquí algo de grietas, que las estoy metiendo con un tono un poco más oscuro. Ahora, bien importante, la piedra no la estoy trabajando ni con 100% blanco ni con 100% negro. Esto lo hago más o menos para no acabarme mi rango de colores. Siempre trato de manejarme entre en el abanico de grises, no ocupar siempre los extremos que son blanco y negro. Trato más o menos de agarrarlos de en medio y con esos me trato de manejar en la mayoría de las ocasiones. Si abarco desde el principio el negro y el blanco,
voy a llegar a algunas áreas donde voy a necesitar a lo mejor agregar tonalidades más claras y ya no voy a poder porque ya me las acabé en alguna otra área que a lo mejor no era el área más clara de la piedra. No sé si me expliqué con esto, pero bueno, es una recomendación que les puedo dar. Y ahorita lo que estoy haciendo, busqué un tono más claro que la parte superior o la cara superior para definir un poco más las aristas o las esquinas, los bordes, lo cual le va a dar un acabado creo que más natural y es lo que estuve viendo aquí en la referencia. Sí, las aristas las estoy marcando ahora sí que lo más orgánicamente posible, completamente al azar, tratando de que el borde sea variable, en algunas partes se detiene, continúa, y esto pues creo que le da un poco más de realismo o de naturalidad a la roca, ¿sí? Ya para esta etapa pues ya nada más es ir puliendo un poco más, ir cuidando los valores y agregar ya nada más los detalles. Básicamente el proceso de aquí se repite una y otra vez, tomando siempre en cuenta esas tres orientaciones del cubo. Y espero que les haya servido este procedimiento. Me gustaría saber qué les pareció, si quedó claro o no quedó claro, o les gustaría que viéramos tal vez algo diferente en el video más adelante, en el canal más adelante, cómo dibujar, cómo pintar metales para a lo mejor cómo pintar espadas, cómo pintar escudos, cabello. Hice uno de cabello hace poco. Pero bueno, eso me lo dejan aquí abajo en los comentarios. Por lo pronto yo ya los voy dejando aquí con el proceso. Ya estoy metiéndole un poco de color en la edición para darle un poco más de vida. Y nada más resaltar las partes, las grietas con tonalidades más oscuras, que es lo que les comentaba. Si yo hubiera ocupado el negro ya para las sombras en la parte anterior, ya las grietas ya no tendría yo un color más oscuro para poder marcarlas y me hubiera acabado mis matices de color. Entonces, bueno, pues es la recomendación que les puedo dar. Espero que haya quedado más o menos clara la idea. Ya es cuestión de practicar, observar y pues por lo pronto yo me despido. Yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo.